En una mañana gris y fría, en una calle solitaria de un barrio olvidado por muchos, una madre y su pequeño cachorro caminaban lentamente, buscando algún vestigio de comida. El viento helado hacía que sus cuerpos temblaran de frío, pero la madre nunca perdía la esperanza. Cada paso que daba era un pequeño sacrificio por el bienestar de su cachorro, quien seguía a duras penas el rastro de su madre, con las patas pequeñas y débiles aún incapaces de soportar el peso de la vida que los había arrastrado a esa situación. La madre, una perra mestiza de pelaje marrón y ojos cansados, mantenía una mirada alerta, siempre vigilante. Sabía que el mundo podía ser cruel, especialmente para los que como ella no tenían un hogar al que regresar. Había sido abandonada, junto con su cachorro, en las frías calles de la ciudad. Sin embargo, la lealtad a su hijo la mantenía fuerte, incluso cuando las fuerzas comenzaban a abandonarla. El cachorro, por su parte, no entendía por qué estaban en esa situación, ni por qué las calles, tan llenas de ruidos y personas, no podían ofrecerles algo más que miradas indiferentes. Era un pequeño ser, de pelaje gris y ojos grandes, lleno de vida, pero al mismo tiempo, marcado por la realidad que le tocaba vivir. Él confiaba en su madre, porque ella era su refugio, su única razón para seguir adelante en este mundo implacable. El sol apenas lograba atravesar las nubes, cubriendo todo con una capa de gris, como si el cielo también estuviera triste por la suerte de aquellos dos seres. Pasaron frente a una tienda, y la madre miró a través de la ventana. En su interior, una mujer sacaba pan fresco del horno, el aroma dulzón llenaba la calle. La madre se detuvo un momento, como si el olor hubiera despertado en ella un recuerdo de los días más felices, cuando una mano cálida la acariciaba y ella dormía tranquila en un hogar. Pero esa era solo una fantasía ahora, pues el hambre apretaba más que cualquier otro sentimiento. Al ver que no podían esperar milagros, la madre continuó su marcha, su cuerpo ya demasiado delgado para seguir buscando más. Cada paso que daba hacia adelante la hundía más en su tristeza, pero su amor por su cachorro nunca decayó. Él la miraba con ojos inocentes, como si todo lo que sucedía fuera parte de una gran aventura. La madre se preocupaba por él más que por ella misma. Estaba dispuesta a darlo todo para protegerlo, incluso si eso significaba dejarse arrastrar por la oscuridad de las calles. De repente, una sombra se proyectó sobre ellos. Un hombre apareció frente a la madre y su cachorro. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo y mirada dura. Sus pasos pesaban en la acera, como si la tierra misma se quejara de su presencia. A su alrededor, la calle estaba vacía, pero algo en el ambiente se volvía más pesado, como si la figura del hombre hiciera que todo se tornara más sombrío. El hombre observó a la madre con una frialdad en sus ojos. No había compasión, ni empatía, solo un deseo inquietante de control. La perra se quedó quieta, tensa, reconociendo la amenaza en el aire. El cachorro, que hasta entonces había sido curioso, se acercó a su madre y se acurrucó a su lado, sintiendo de inmediato el cambio en la atmósfera. La madre lo miró con dulzura, dándole consuelo con su mirada, mientras sus músculos se tensaban, preparados para lo peor. El hombre no dijo nada al principio, solo las observaba. Al parecer, estaba evaluando la situación. Algo en él parecía estar calculando cada movimiento, y la madre pudo sentir que algo estaba por ocurrir. La tensión era palpable, y por un momento, todo en la calle se detuvo, ni el viento se atrevió a soplar, como si el universo estuviera esperando, conteniendo la respiración. Finalmente, el hombre dio un paso adelante. Su voz era áspera, cortante, como si hablara desde lo más profundo de su rabia. «¿Qué hacen aquí, perros sucios?», murmuró, sin el más mínimo asomo de compasión. La madre dio un paso atrás, instintivamente tratando de proteger a su cachorro, pero sabía que no podía huir. No había más lugares a donde ir. Las calles estaban vacías y desoladas, y el sonido del viento era el único testigo de su sufrimiento. El hombre, sin esperar respuesta, sacó una cuerda gruesa de su bolsillo. La madre tembló al ver la intención en sus ojos. Sabía lo que ese hombre quería hacer. No era solo una amenaza, estaba dispuesto a actuar. Con un movimiento rápido, el hombre intentó atrapar a la madre con la cuerda. Ella saltó hacia un costado, pero el hombre fue más rápido. El sonido del nylon rasgando el aire rompió la quietud, y en un parpadeo, la cuerda rodeó su cuello.
La madre gritó en su interior, intentando liberarse, pero el hombre la mantenía firmemente. El cachorro, asustado, se alejó un poco, mirando con horror la escena que se desplegaba frente a él. Sus pequeños ojos reflejaban el miedo y la confusión, pero también una chispa de valentía. El instinto de protección de la madre se encendió aún más fuerte. Con un esfuerzo sobrehumano, la madre luchó, intentando zafarse, pero el hombre comenzó a tirar con más fuerza. La angustia en sus ojos era clara, quería salvar a su hijo, pero sus fuerzas ya estaban agotadas. En ese preciso momento, cuando la madre sentía que su resistencia comenzaba a desvanecerse, un ruido fuerte interrumpió la tensión de la calle. Fue como un trueno lejano, que retumbó en el aire y trajo consigo una sensación extraña, casi mágica. Los ojos de la madre brillaron con un destello de esperanza, mientras miraba hacia el sonido que provenía de la distancia. Pero no había tiempo para comprender qué era. En la calle, todo estaba a punto de cambiar. El hombre, con la cuerda firmemente atada alrededor del cuello de la madre, sonrió con una expresión fría y despiadada. Su mano apretaba cada vez más, como si estuviera disfrutando de la angustia de la pobre perra que, desesperada, luchaba por respirar. Su cachorrito, que antes estaba agazapado a su lado, ahora se encontraba alejado, sus pequeños ojos llenos de miedo e incertidumbre. En su corta vida, jamás había presenciado algo tan aterrador, algo que quebraba todo el amor y la seguridad que su madre siempre le había dado. La madre, con sus ojos llenos de lágrimas, miró a su hijo, que a pesar de su miedo, intentaba acercarse para ayudarla, aunque no entendía del todo lo que sucedía. Ella, agotada, sabía que no podría soportar mucho más tiempo. Las fuerzas comenzaban a abandonarla. Su respiración se volvía más superficial, mientras su cuerpo temblaba, incapaz de soportar la presión de la cuerda. La desesperación se apoderaba de su ser, pero una chispa de esperanza seguía encendida en su interior, la esperanza de que algo, o alguien, viniera a salvarlos. El hombre seguía observando la escena con indiferencia, disfrutando del sufrimiento ajeno. No tenía piedad. En su mente, los animales eran solo herramientas, criaturas inferiores que no merecían más que desprecio. «Nadie va a salvarte, perra», murmuró con voz áspera, sin darle la más mínima oportunidad de defenderse. Al principio, sus palabras fueron frías, pero conforme la madre luchaba por liberarse, comenzó a mostrar señales de impaciencia. Ella no se rendiría. No lo haría por su hijo. Fue en ese preciso instante, cuando todo parecía perdido, que ocurrió lo inesperado. Un fuerte ruido interrumpió el silencio de la calle. El sonido de unos pasos rápidos, como si alguien viniera corriendo, resonó en el aire. Los ojos de la madre, aunque nublados por el dolor, se iluminaron al percibir la presencia de alguien más. En la esquina de la calle apareció un hombre mayor, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero gris que apenas dejaba ver su rostro. Su paso era firme, aunque no tan rápido como el de un joven, pero su determinación era evidente. Al ver la escena, su rostro se transformó de la calma a la furia. Se detuvo a unos metros del agresor, observando con atención lo que ocurría. El hombre que mantenía a la madre atrapada en su control se detuvo por un momento al percatarse de la presencia de la figura que se aproximaba. En ese instante, la madre, casi sin fuerzas, levantó la vista hacia el desconocido, como si le rogara por ayuda. El viejo hombre no dudó. Su rostro se endureció, y con un gesto rápido, se acercó con paso decidido hacia el agresor. No parecía tener miedo, no parecía temerle a nada. El hombre agresivo, al notar la presencia del desconocido, soltó un suspiro de frustración. No esperaba que alguien interfiriera. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó el hombre mayor con una voz grave, cargada de indignación. El agresor, ahora desconcertado, miró hacia el hombre con desdén. «¿Y tú qué? ¿Te metes en lo que no te importa?», respondió, tratando de mantener la superioridad, pero su tono vacilaba, y eso no pasó desapercibido para el mayor. Con una rapidez que sorprendió a ambos, el hombre mayor avanzó unos pasos y, en un movimiento casi instantáneo, empujó al agresor con una mano fuerte. El hombre tropezó hacia atrás, perdiendo el control momentáneamente. Al hacerlo, la cuerda que rodeaba el cuello de la madre se aflojó un poco. La perra, aprovechando esa frágil oportunidad,
respiró con desesperación, pero el alivio fue breve. El agresor, furioso, se levantó de inmediato, mirando al viejo con ojos llenos de ira. ¿Qué crees que estás haciendo?, le gritó, con un tono amenazante. El hombre mayor no se dejó intimidar. Estás haciendo algo que está mal. Ellos no te pertenecen. No puedes tratar a los seres vivos de esta manera, dijo con firmeza, cada palabra llena de convicción. El agresor, al ver la determinación en los ojos del anciano, comenzó a titubear. Aunque estaba dispuesto a hacerle daño a los perros, no esperaba enfrentarse a alguien que lo desafiara directamente. Por un momento, el hombre vaciló, y la madre, aunque exhausta, aprovechó la oportunidad para dar un paso atrás, alejándose de él. El cachorro, al ver a su madre más libre, dio un pequeño paso hacia adelante, temblando, pero también con la valentía de su madre. Sin embargo, la situación seguía siendo peligrosa. El agresor, ahora claramente molesto por la intervención, se acercó nuevamente al hombre mayor. ¿Qué sabes tú de los perros? Cállate, gritó, su cara ahora roja por la rabia. Intentó agredir al anciano, pero este lo esquivó con facilidad, demostrando que a pesar de su edad, su destreza seguía intacta. La madre, viendo que el peligro aún no se había ido, tomó a su hijo y retrocedió lentamente, sin apartar la vista del agresor. En su mente, pensaba en cómo podía protegerlo, cómo podría salvarlo de esta pesadilla. Aunque ya no tenía muchas fuerzas, su amor por él le daba la motivación para seguir luchando. El hombre mayor, viendo que la madre ya estaba a salvo por unos momentos, dio un paso más hacia el agresor, con una serenidad que parecía inquebrantable. No te voy a dejar hacerles daño. Estas criaturas tienen derecho a vivir. Tienes que irte ahora, le dijo, su voz tan calmada como poderosa. El agresor, ahora sintiendo que las riendas de la situación se le escapaban, miró una última vez a la madre y al cachorro. Con una furia contenida, dio un paso atrás y, antes de girarse, escupió en el suelo con desprecio. Esto no ha terminado, murmuró, y con un gesto de frustración, se alejó rápidamente, desapareciendo por la misma calle por la que había llegado. La madre, aunque exhausta y con el corazón todavía acelerado, miró al hombre mayor. Sus ojos brillaban con gratitud, pero también con un profundo cansancio. Finalmente, pudo dejar de temer por su vida y por la de su pequeño. El hombre se acercó a ella con una sonrisa cálida, casi paternal. Está bien, ya está todo bien, le dijo en voz baja, agachándose para acariciar suavemente su cabeza. El cachorro, con su pequeño cuerpo tembloroso, se acercó también al hombre, olfateando su pierna, como si entendiera que él había sido su salvador. El hombre lo acarició con cariño, reconociendo la valentía de los dos. Ya no están solos, dijo, con una voz que reflejaba una promesa silenciosa de que les daría la oportunidad de una vida mejor. La madre y su hijo, aunque aún con miedo en sus corazones, sabían que había llegado una nueva oportunidad para ellos. Lo que antes parecía una condena inminente, ahora se había transformado en una posibilidad de redención. Y en ese preciso momento, ambos sabían que su vida tomaría un giro inesperado, pero quizás el más maravilloso de todos. El hombre mayor observó cómo el agresor se alejaba rápidamente, desapareciendo en la esquina de la calle con una furia contenida que no se atrevió a mostrar más. La madre y su cachorro, aún temblorosos, se quedaron inmóviles por unos segundos, como si no pudieran creer que finalmente estaban a salvo. La perra miró al anciano con una mezcla de gratitud y desconfianza, como si aún no pudiera comprender por completo lo que acababa de suceder. Su corazón seguía latiendo con fuerza, golpeando en su pecho como un tambor, mientras su respiración se hacía más profunda y pausada. El cachorro, sintiendo la tensión en el aire, se acercó lentamente a su madre, todavía inseguro, pero al ver que ella estaba a salvo, se arrimó a su lado, buscando consuelo. La madre lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y amor. Había soportado mucho durante esas horas, pero había logrado lo más importante, mantener a su hijo a salvo. En ese momento, sintió que su sacrificio valió la pena. La vida, aunque cruel y despiadada, aún les ofrecía un resquicio de esperanza. El anciano, que observaba a la madre y su cachorro, se agachó ante ellos con un gesto tierno. Sabía que la perra había vivido algo más allá de lo que cualquier ser humano podría entender.
La calle, las miradas indiferentes de los transeúntes, el frío de la noche, todo había formado parte de una lucha constante por sobrevivir. Y ella lo había logrado, a pesar de las adversidades. ¿Están bien?, preguntó el hombre con suavidad, su voz cargada de ternura. La madre no respondió de inmediato, pero sus ojos mostraron que, aunque su cuerpo estaba agotado, su alma seguía entera. Ella miró al hombre, como si buscara una respuesta en su rostro. ¿Era posible que alguien, un extraño, se preocupara por ellos después de todo lo que habían pasado? ¿Acaso la vida podía ofrecerles algo más que sufrimiento? El cachorro, con su pelaje sucio y desgastado por el frío, miró al anciano con curiosidad. Algo en su mirada había cambiado. Quizás había sentido la calidez de un ser humano dispuesto a cuidarlos. A medida que el hombre se acercaba más, la madre dejó que su hijo se acercara. Los dos se quedaron juntos, como un pequeño refugio ante el mundo exterior que no les había mostrado más que crueldad. El hombre, sintiendo la angustia de la madre, decidió que no podía dejarlos allí. Con una mirada firme, extendió su mano hacia ella, como si estuviera ofreciendo una oportunidad que jamás había existido. Vengan conmigo, dijo con una calma que contrastaba con la violencia que había vivido ese día. No pueden seguir en las calles. Aquí hay un lugar para ustedes. La madre lo miró con cautela, sin saber si debía confiar en él. Sus instintos le decían que los humanos a menudo traían dolor y sufrimiento. Pero en la mirada del hombre, había algo diferente. No era el mismo desprecio que había visto en el rostro del agresor, ni la indiferencia de quienes simplemente los ignoraban. Era una mirada llena de compasión, de un entendimiento profundo de su sufrimiento. A regañadientes, la madre dio un paso hacia el anciano. El cachorro, viendo la reacción de su madre, también dio un pequeño paso. La confianza en su madre era inquebrantable, y si ella decidía seguir al extraño, él lo haría también. Así, juntos, comenzaron a caminar lentamente por la calle, sin saber a dónde los llevaría este giro inesperado del destino. El hombre, al ver que la madre aceptaba su ayuda, sonrió con satisfacción. No era la primera vez que se encontraba con animales necesitados en su vida, pero cada vez que veía el sufrimiento de un ser tan indefenso, algo dentro de él se removía. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces, había encontrado consuelo en el contacto con los animales. Ellos, al igual que él, conocían el dolor, pero también la posibilidad de encontrar algo más allá del sufrimiento. El pequeño grupo avanzó por la calle desierta, atravesando el barrio que parecía estar en silencio, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. La madre caminaba con pasos cuidadosos, protegiendo a su hijo mientras observaba cada movimiento a su alrededor. Sabía que no podían confiar en todos los seres humanos, pero también sabía que en ese momento, este anciano parecía ser su única esperanza. El hombre los condujo por una serie de calles hasta llegar a su casa, una pequeña casa de ladrillos con un jardín que, a pesar de su simpleza, se veía acogedor. La perra, al ver la entrada del hogar, sintió un alivio en su interior. Sabía que este lugar, aunque desconocido, ofrecía algo que no había encontrado en ningún otro lugar: seguridad. El hombre abrió la puerta y les hizo una señal para que entraran. La madre dudó por un momento, pero al ver que su cachorro se acercaba con confianza, decidió seguirlo. En cuanto cruzaron el umbral, el anciano cerró la puerta tras ellos y los guió a un rincón acogedor de la casa, donde había una manta suave esperando. La madre, agotada, se tumbó allí con su hijo, quienes, por fin, pudieron descansar después de lo que había sido un día largo y aterrador. El hombre les ofreció agua y algo de comida. La madre, que no había comido en horas, aceptó agradecida, aunque tímida al principio. Su cachorro, más intrépido, comenzó a devorar la comida con avidez, como si supiera que estaba en un lugar seguro. El hombre observó a ambos con una sonrisa cálida, sabiendo que, aunque aún quedaba mucho por hacer, había dado el primer paso para cambiar sus vidas. Esa noche, la madre y su cachorro durmieron profundamente, algo que no habían hecho en mucho tiempo. El hombre, sentado en una silla cerca de ellos, se quedó mirando la escena con una mezcla de satisfacción y reflexión. Sabía que no podía salvar a todos los animales que encontraba, pero en ese momento, había hecho lo correcto.
Había dado a esa madre y su hijo la oportunidad que nunca pensaron que tendrían. Mientras la casa se llenaba de un silencio profundo, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido por completo, el hombre miró a la madre una vez más, sus ojos llenos de una compasión que solo aquellos que han conocido el dolor pueden entender. «Esta es su casa ahora», murmuró en voz baja. Y con esas palabras, cerró los ojos, sintiendo una paz que hacía tiempo había perdido. Al día siguiente, la madre y su cachorro despertaron en un lugar que les ofrecía algo que nunca imaginaron: amor y seguridad. Aunque no sabían lo que les depararía el futuro, sabían que, por fin, habían encontrado un hogar. Un hogar donde, al menos por un tiempo, no tendrían que temer. La mañana siguiente amaneció tranquila, el sol comenzó a asomarse por encima de las casas, inundando la pequeña casa del anciano con luz cálida. La madre, que había pasado su primera noche en un lugar seguro, despertó lentamente. Sus ojos, aunque aún cansados, reflejaban una paz que hacía mucho tiempo no había experimentado. El sonido suave de su cachorro, moviéndose a su lado, la despertó por completo. Él seguía dormido, acurrucado junto a ella, completamente ajeno a lo que había sido su vida antes de esa noche. Al principio, la madre permaneció inmóvil, observando cómo los rayos del sol iluminaban el rincón donde habían pasado la noche. Se dio cuenta de que su vida, por fin, había dado un giro inesperado. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad, una parte de ella seguía alerta, como si la crueldad de las calles aún estuviera en su cuerpo, grabada en su memoria. La madre sabía que no podía relajarse completamente. La desconfianza hacia los humanos seguía ahí, aunque el hombre mayor había mostrado una bondad que la conmovió profundamente. A su lado, el cachorro se despertó poco a poco. Al ver a su madre despierta, saltó sobre ella con entusiasmo, moviendo su pequeña cola con rapidez. «Mamá, mamá», gimió, jugando con su madre con la inocencia que solo los cachorros poseen. La madre lo miró con ternura y lo acarició suavemente con su pata, dándole un leve empujón, como si le dijera que aún era hora de descansar. Pero el cachorro, lleno de energía, no se quedaba quieto. De alguna manera, su juventud lo hacía sentir más seguro que ella. Alzó su cabeza y miró hacia la puerta, como si estuviera listo para salir y explorar. Fue entonces cuando el hombre mayor entró en la habitación, un paso lento pero firme. Llevaba una sonrisa amable en el rostro, y su mirada estaba llena de compasión, como si hubiera comprendido que lo que había hecho no solo era una acción física, sino un acto de cambio, algo que marcaría un antes y un después para ellos. «Buenos días», dijo suavemente, sin intentar interrumpir el momento entre la madre y su cachorro. La madre lo observó con cautela, como era su costumbre. No era fácil confiar en alguien que no conocía, pero sentía que había algo en el que le inspiraba un sentimiento nuevo, algo cercano a la esperanza. El cachorro, por otro lado, corrió hacia el anciano, saltando alrededor de sus pies, como si estuviera pidiendo su atención. El hombre se agachó y acarició al pequeño con gentileza, mientras su madre lo miraba con algo de sorpresa, pero también con algo de alivio. «No se preocupen», dijo el anciano mientras se levantaba lentamente, «no estoy aquí para hacerles daño. Ustedes tienen todo lo que necesitan aquí». La madre observó al hombre, sus ojos llenos de preguntas. ¿Era esto real? ¿Podía realmente confiar en él, o era solo una ilusión pasajera, un breve respiro antes de que la cruel realidad regresara? El hombre pareció entender la ansiedad que cruzaba por la mente de la madre, así que se quedó en silencio por unos momentos. La madre se sentó sobre la manta que el anciano había preparado para ella, observándolo mientras él se dirigía hacia la cocina. «Voy a preparar algo de desayuno para ambos. Les prometo que hoy será diferente», dijo sin volverse a mirar. La madre, aún cautelosa, se quedó en el rincón, vigilando al hombre mientras él preparaba algo en la cocina. Aunque la confianza era un proceso largo y difícil para ella, no podía negar que el ambiente en esa casa era diferente. El aire no estaba impregnado de miedo, ni de la amenaza de ser perseguida. Aquí no había gritos ni amenazas, solo el murmullo del hombre preparando algo en la cocina, mientras el cachorro, sin preocupaciones, comenzaba a explorar la casa. El hogar parecía estar lleno de un tipo de calidez que la madre había olvidado que existía. La pequeña casa del anciano no era lujosa ni ostentosa, pero tenía una atmósfera reconfortante que, aunque sencilla,
estaba llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, algunas de ellas con personas que la madre no conocía, pero que sentía una extraña conexión con ellas. Parecía que esa casa había visto muchas historias a lo largo de los años, muchas de ellas quizás parecidas a la suya. El cachorro, después de un rato, se acercó a la cocina, donde el anciano estaba sirviendo algo en un tazón. Al verlo, el hombre le hizo una señal para que se acercara, y el cachorro, como si ya confiara en él, caminó hacia él y se tumbó en el suelo, observando atento el tazón de comida que el hombre le ofrecía. «La comida está lista», dijo el anciano con una sonrisa, mientras miraba a la madre, que todavía estaba observando desde el rincón de la habitación. «Venga, madre, ven a comer también», le pidió con amabilidad. La madre, aún un poco insegura, se levantó lentamente y caminó hacia el tazón que el hombre le había preparado. No era mucha comida, pero era suficiente para alimentar a ambos. Se acercó al tazón, olfateó ligeramente la comida, y después comenzó a comer con cautela, mirando al hombre de vez en cuando. A medida que la madre y su cachorro comían, el anciano se quedó de pie, observándolos desde lejos. Había algo en el que parecía tranquilo, como si supiera que había hecho lo correcto al ofrecerles un lugar seguro. La madre, aunque aún no completamente relajada, empezó a sentir una extraña calidez en su pecho. El hambre, que había sido su compañero durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a desaparecer, y con ello, también comenzaban a desvanecerse algunas de sus dudas. El cachorro, después de comer, saltó y comenzó a correr por la casa, explorando con curiosidad cada rincón. Parecía que la vida le había devuelto una nueva energía. El anciano sonrió al ver al pequeño tan lleno de vida. La madre lo miró y, por un momento, dejó escapar un suspiro, como si dejara ir una parte de la angustia que había llevado durante tanto tiempo. Al final, el hombre se acercó nuevamente a ellos, esta vez con una expresión más seria en su rostro. «Sé que no ha sido fácil para ustedes. Yo también he tenido mis propios momentos difíciles», dijo, sentándose a su lado en el suelo, a una distancia respetuosa. «Pero lo que les ofrezco ahora no es solo un refugio. Es una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo». La madre lo miró atentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse soñar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, por primera vez en su vida, ella y su hijo podrían tener una vida diferente, una vida libre de sufrimiento, al menos por un tiempo. El hombre, viendo que la madre comenzaba a relajarse, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que rodeaba la casa. «Este es un lugar donde ambos pueden vivir en paz. Aquí no hay más peligro. Aquí, pueden ser ustedes mismos», dijo con calma. La madre lo observó y, en su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. No sabía lo que depararía el futuro, pero en ese momento, en esa pequeña casa, rodeada de las suaves palabras del hombre, sentía que algo había cambiado. Quizás, después de todo, el milagro del que había oído hablar era real. Y, por primera vez, se permitió pensar que la vida, a pesar de todo, podría ser un poco más amable. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando suavemente la pequeña casa del anciano. El aire estaba impregnado con la calma que solo un hogar lleno de amor y esperanza podía ofrecer. La madre y su cachorro ya se habían acostumbrado a la rutina en su nuevo hogar. Después de tanto tiempo de vagar por las calles, sin tener un lugar al cual pertenecer, esta casa se sentía como un refugio, un puerto seguro al que finalmente habían llegado. Pero, a pesar de la tranquilidad que los rodeaba, la madre no podía evitar sentir una ansiedad latente. A veces se despertaba en medio de la noche, mirando a su alrededor, como si esperara que el peligro volviera a aparecer. El cachorro, por otro lado, ya se había adaptado completamente a su nueva vida. Ya no temía al hombre anciano, como lo hacía cuando lo conoció por primera vez. Ahora lo veía como una figura amable, alguien en quien podía confiar. Su energía había vuelto con fuerza. Correteaba por la casa, saltando sobre los muebles, moviendo su pequeña cola con rapidez y jugueteando con cualquier cosa que estuviera a su alcance. El hombre, viendo la felicidad del cachorro, no podía evitar sonreír. Había algo profundamente reconfortante en ver a los animales felices, sobre todo después de todo lo que ellos habían sufrido.
La madre lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. Por mucho que la paz que encontraba en esa casa le diera alivio, la verdad era que sus instintos no la dejaban completamente tranquila. Había vivido demasiados momentos de terror en las calles como para olvidar tan fácilmente la crueldad humana. Cada sonido, cada movimiento extraño fuera de la casa, le hacía saltar. A veces, al escuchar ruidos de coches pasando, sus orejas se levantaban y sus ojos se llenaban de cautela. El hombre, consciente de las inquietudes de la madre, le habló una mañana mientras estaban en el jardín, observando los pájaros que cantaban en los árboles cercanos. Sé que todavía no confías del todo en este lugar, ni en mí. Pero quiero que sepas que este es tu hogar ahora, le dijo suavemente, acercándose con una bandeja llena de comida para los dos. La madre lo miró fijamente, como si esas palabras pudieran significar un cambio importante en su vida, un cambio definitivo. Era cierto que la madre todavía no podía relajarse completamente. La calle, el abandono, la violencia, todo eso seguía viviendo dentro de ella. Aunque el hombre había demostrado ser amable y bondadoso, la desconfianza seguía estando presente en sus huesos, en sus músculos tensos. Sin embargo, también sabía que, por primera vez, su hijo estaba a salvo. Y eso era todo lo que realmente le importaba. El cachorro, siempre inquieto y curioso, corrió hacia el anciano y saltó a sus brazos. El hombre lo levantó con ternura, acariciando su pelaje suave, mientras la madre los observaba desde una distancia. Había algo en ese momento que le dio esperanza, algo que la hizo pensar que, tal vez, la vida podía ofrecerles algo más allá del dolor. El hombre colocó al cachorro en el suelo y se acercó a la madre. Sé que no es fácil para ti. La desconfianza es una sombra difícil de dejar atrás, sobre todo cuando te has visto obligada a luchar por tu vida en un mundo tan cruel. Pero quiero que sepas que, por aquí, las cosas son diferentes. No tienes que temer. La madre lo miró y, por primera vez, su mirada mostró algo más que desconfianza. Había una leve chispa de esperanza, algo que ella misma no había permitido que naciera en mucho tiempo. Se acercó lentamente al hombre, su cuerpo aún tenso, pero sin la misma desconfianza que sentía antes. El anciano, con paciencia, se agachó y le ofreció su mano. La madre, después de un momento de incertidumbre, decidió acercarse y olfateó suavemente la palma de su mano, como si pudiera leer las intenciones del hombre a través de ese pequeño gesto. Al sentir su calma, un sentimiento cálido comenzó a llenar su pecho. Poco a poco, la relación entre la madre y el hombre fue tomando forma. Ella comenzó a acostumbrarse a su presencia y a reconocerlo como alguien que estaba dispuesto a cuidarlos. La casa se convirtió en su refugio, y aunque los recuerdos de las calles aún la perseguían en las noches, la madre encontraba consuelo en la presencia del anciano y en la seguridad que les brindaba. El cachorro, por su parte, ya no temía al hombre. Se subía sobre sus piernas, moviendo la cola y saltando de alegría. Pasaba horas corriendo por el jardín, explorando cada rincón de la casa con la curiosidad de un ser joven que no conoce los límites del mundo que lo rodea. Cada vez que el hombre lo acariciaba, el cachorro le ofrecía su amor incondicional, demostrando que aún en un mundo lleno de dolor, la pureza de un animal podía sanar lo más roto del corazón humano. El hombre, observando el vínculo que se estaba formando entre él y los animales, se sentó en el porche y miró el horizonte. Pensaba en cómo la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Él nunca había planeado convertirse en el protector de una madre y su cachorro. Pero cuando los vio, cuando los escuchó, no pudo evitar sentir que su destino se había cruzado con el de ellos por una razón. Quizás porque, al igual que ellos, él también había conocido la soledad y el dolor, pero ahora, en su vejez, estaba recibiendo algo que nunca había esperado, la oportunidad de dar amor a aquellos que más lo necesitaban. La madre, viendo al hombre en el porche, se acercó lentamente. No fue hasta ese momento que ella entendió realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estaba empezando a confiar en él. No por completo, no de inmediato, pero en su interior se despertó algo nuevo. Un sentimiento de gratitud. Sabía que su vida había cambiado, y aunque no podía dejar atrás todas sus inseguridades, entendía que, en ese pequeño rincón del mundo, ellos eran importantes. No eran solo un par de animales perdidos. Eran valiosos, merecedores de ser cuidados.
El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El cachorro, ya cansado de correr, se tumbó junto a la madre, quien lo miró con una sonrisa tranquila. Por fin, estaba en paz. No completamente, no aún. Pero lo estaba. Y en ese momento, sabía que algo mucho más grande que la supervivencia había comenzado a nacer en sus corazones. Un nuevo comienzo, un milagro que no se esperaba, pero que de alguna manera había llegado. La madre, a pesar de todo lo que había vivido, sentía que, por fin, podía descansar. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, tiñendo de dorados y rosados el cielo que se extendía sobre el jardín de la casa del anciano. La brisa era suave, acariciando las hojas de los árboles y meciendo las flores del jardín. La madre y su cachorro se encontraban en el porche, mirando ese horizonte que parecía prometerles algo más que supervivencia. Durante tantos días, ella había conocido el frío, el abandono y el miedo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el aire a su alrededor no era tan pesado. El cachorro, lleno de energía, corría de un lado a otro, saltando sobre el césped y persiguiendo una pelota vieja que había encontrado en el rincón del jardín. Su risa de alegría, aunque en realidad era solo el sonido de sus patas golpeando el suelo, se mezclaba con el canto de los pájaros que descansaban en los árboles cercanos. La madre lo observaba con una sonrisa tímida, contenta de ver la felicidad en su pequeño, aunque su mente no podía evitar recordar las noches oscuras y solitarias que había vivido. Recordaba cómo su cachorro había temblado de hambre y miedo en las frías calles, sin ningún lugar al que ir, sin un refugio. Pero ahora estaba allí, seguro, jugando bajo la mirada de su madre y bajo el techo que el anciano les había ofrecido. A veces, ella se detenía a observar al hombre, que había comenzado a convertirse en una figura clave en sus vidas. Aunque aún era cautelosa, la confianza que le había otorgado era suficiente para que pudiera relajarse un poco más cada día. Ella lo veía trabajar en su jardín, mover las macetas, o simplemente descansar en su sillón, con una paz que ella jamás había conocido. El hombre, al notar la mirada de la madre, se acercó lentamente hacia ella, su paso tranquilo y firme, como si nunca hubiera tenido que cargar con la tristeza y la desesperación que ellos dos habían llevado. ¿Cómo estás?, le preguntó con suavidad, sin querer invadir su espacio, pero mostrando que se preocupaba por su bienestar. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz del atardecer. Estoy tranquila, respondió, aunque no estaba completamente segura de si eso era verdad. La calma que sentía era nueva, pero no estaba completamente acostumbrada a ella. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, a sobrevivir. El hecho de que pudiera descansar en paz le resultaba extraño. El hombre asintió, comprendiendo lo que decía sin necesidad de más palabras. Lo mereces, dijo, y aunque sonrió, había una sombra de tristeza en su rostro. Sabía lo que significaba para ella sentirse vulnerable, porque él también había perdido mucho. Había experimentado la soledad, la ausencia, el vacío de perder a los que amas. Quizás, por eso mismo, se sentía tan conectado con ellos. La madre, por primera vez, se permitió relajarse por completo, sintiendo que podía confiar en este hombre, en este ser humano que parecía entender su dolor sin necesidad de palabras. Algo en su corazón se había abierto. Tal vez porque, finalmente, estaba en un lugar donde no había que huir, donde no tenía que temer. El futuro aún era incierto, sí, pero por primera vez, había un refugio, un lugar donde su cachorro y ella podían tener algo que parecía casi un lujo, paz. El cachorro, al notar que su madre ya no lo observaba, se detuvo en su juego y miró hacia ella con curiosidad. Con un brinco, corrió hacia ella y se tumbó a su lado en el porche. El anciano, al ver la escena, se quedó en silencio, disfrutando de la escena tranquila ante él. No era frecuente ver una relación tan pura y sencilla como la que existía entre esos dos. Sabía que había algo especial entre ellos, algo que el mundo no podía arrebatarles. De repente, el cachorro levantó la cabeza, como si hubiera escuchado algo en el aire. Su cuerpo se tensó por un momento, y sus orejas se movieron hacia el sonido de algo distante. La madre, al ver la reacción de su hijo, se puso alerta también, aunque no sabía qué estaba ocurriendo. Ambos miraron al mismo tiempo, hacia el final del camino que llevaba a la casa. Algo se movía en la distancia,
pero no podían identificar qué era. El hombre, al ver que ambos se ponían tensos, caminó hacia el borde del porche y miró también en la dirección que ellos miraban. «No se preocupen», dijo con tranquilidad. «Solo es el viento o algún animal pequeño. No hay nada que temer». La madre no estaba tan segura, pero decidió confiar en él. El cachorro, sin embargo, no parecía convencido. Se levantó rápidamente y corrió hacia el borde del jardín, ladrando de forma juguetona. La madre, aunque un poco nerviosa, lo observó con una sonrisa. El cachorro estaba tan lleno de vida, tan lleno de energía, que le resultaba difícil no sentirse aliviada por su alegría. El hombre miró a la madre, notando la ligera incomodidad que aún tenía. A veces, el miedo sigue acechando, incluso cuando todo está bien, dijo con suavidad. Lo entiendo. Yo también he tenido miedo, muchas veces, incluso ahora. Pero quiero que sepas que aquí, en este lugar, no hay nada que temer. La madre asintió, pero la duda seguía rondando en su mente. No era fácil dejar de ser una sombra de lo que había sido, pero algo en las palabras del anciano le dio esperanza. Quizás, por fin, podía permitir que su corazón se abriera. Sabía que el miedo nunca desaparecería por completo, pero tal vez, en algún lugar de su alma, podría aprender a vivir sin esa constante sensación de terror. El cachorro volvió a la madre, ladrando alegremente, como si todo lo que había visto fuera solo una aventura más en su día. Ella lo miró con ternura y lo acarició con su pata. No importaba lo que el futuro les trajera. Por primera vez, sentía que podía enfrentar todo lo que venía, porque tenía algo que antes no tenía, un hogar, un refugio, y sobre todo, a su hijo a su lado, lleno de vida y energía. El hombre, viendo la relación que se estaba forjando entre los tres, se acercó nuevamente y se sentó junto a ellos. «Este es el comienzo de algo nuevo», dijo con una voz llena de esperanza. «Sé que el futuro no está escrito, y sé que hay desafíos por delante, pero por ahora, quiero que sepan que están a salvo». La madre, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras del hombre resonaban en su corazón. Sabía que el futuro era incierto, que tal vez en algún momento tendría que enfrentarse a nuevos miedos. Pero en ese instante, en esa pequeña casa, rodeada de tranquilidad y paz, se permitió creer que las cosas podían mejorar. El cachorro, cansado de su carrera, se tumbó a los pies de su madre, y ambos se quedaron en silencio, mirando el atardecer juntos. La casa del anciano había dejado de ser solo un refugio. Era, por fin, su hogar. Un hogar donde no había más huir, ni más miedo. Solo la promesa de un futuro mejor, juntos, bajo un mismo techo, llenos de esperanza y de amor. El sol se encontraba alto en el cielo, marcando el inicio de un nuevo día. La casa del anciano, un pequeño refugio rodeado de flores y arbustos en el jardín, se mantenía en silencio, pero la vida dentro de ella comenzaba a sentirse más plena, más vivida. La madre y su cachorro, que habían pasado tanto tiempo temerosos, ahora se movían por la casa con una comodidad que hasta hace poco parecía un sueño lejano. Aunque aún había vestigios del miedo que ambas habían sufrido, el ambiente de la casa les ofrecía una calma que nunca pensaron que encontrarían. El cachorro, ahora más grande y con más energía, corría de un lado a otro, explorando cada rincón del hogar. La madre lo observaba desde la ventana, con una mezcla de alegría y nostalgia. Era un contraste tan marcado con los días oscuros en que se habían visto obligados a sobrevivir en las calles. Recordaba cómo su cachorro había sido solo una sombra de sí mismo, débil y asustado, incapaz de disfrutar de las cosas más simples de la vida. Pero ahora, su risa y energía llenaban la casa de una alegría que la madre apenas podía comprender. Todo eso le parecía tan nuevo, tan diferente. El hombre mayor, que había sido su salvador y guía, había comenzado a convertirse en una presencia más constante en sus vidas. Él les ofreció no solo un techo, sino una oportunidad para sanar. Aunque al principio su desconfianza era total, ella había comenzado a confiar en él más y más, sin que siquiera se diera cuenta. El dolor de su pasado todavía la acompañaba, pero algo en su corazón se había suavizado, una apertura hacia lo bueno, lo que antes había estado tan cerrado por las heridas de los años. En ese día en particular, el hombre salió al jardín con una pequeña cesta de mimbre,
llena de frutas frescas y algunas verduras. La madre, viendo su gesto, se acercó a él, buscando compartir ese pequeño momento de paz. Había algo en ese gesto que le recordó a los momentos más sencillos, aquellos que nunca había creído posibles en su vida. La vida en las calles no tenía lugar para los detalles, los pequeños gestos de bondad que ahora, poco a poco, se comenzaban a presentar ante ella. «Hoy es un buen día para disfrutar del sol», dijo el anciano mientras colocaba la cesta sobre la mesa del porche. «Sé que no todo está resuelto, pero al menos podemos compartir una comida tranquila». La madre se sentó frente a él, observando cómo el cachorro se acercaba corriendo para olfatear la cesta. Ella sonrió suavemente. Aunque el dolor seguía presente, había algo que comenzaba a sentirse diferente, algo más ligero. De alguna manera, todo parecía estar cambiando lentamente. Su cachorro ya no temía acercarse a las personas, ni a la comida que alguien pudiera ofrecerle. Su vida estaba tomando un giro que ella misma apenas podía comprender, pero que no podía dejar de agradecer. El anciano cortó algunas frutas y las sirvió en platos pequeños. «Espero que te guste», dijo mientras le ofrecía a la madre una rodaja de melón. Ella miró la fruta por un momento antes de tomarla y darle un pequeño mordisco. El sabor era fresco y dulce, y en su interior, algo se suavizó aún más. Ella estaba acostumbrada a la comida dura, a la lucha constante por sobrevivir. Pero hoy, aquí, con este hombre y su cachorro, todo parecía más fácil, más simple. El cachorro, como siempre, no tardó en unirse a ellos. Se acercó a la cesta y comenzó a comer con avidez, sin miedo, sin ansiedad. Había dejado atrás la hambre constante, el temor de no saber cuándo sería la próxima vez que podría comer. Ahora, todo era diferente. El hombre miraba a los dos, sintiendo una satisfacción profunda al ver cómo la madre y su cachorro comenzaban a sanar. Sabía que la vida les había dado mucho dolor, pero también sabía que el amor y la paciencia podían sanar incluso las heridas más profundas. No todos los días son fáciles, y no todos los días son perfectos. Pero en esos momentos de tranquilidad, él sentía que su esfuerzo valía la pena. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo la madre en un susurro, mirando al anciano. Aunque su voz era suave, sus palabras estaban cargadas de gratitud. Al principio, ella nunca habría creído que algo tan sencillo como una comida compartida podría significar tanto. Pero aquí, con él, todo tenía un propósito. Y con su hijo a su lado, por primera vez, se sentía como si tuvieran una oportunidad real. El hombre sonrió, aunque con algo de humildad. «Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría», respondió. Pero en su mirada había un brillo que hablaba de algo más profundo. Él también había experimentado el dolor de perder, y había conocido la soledad de vivir sin esperanza. Ahora, ver a esta madre y su cachorro sanando, le recordaba a sí mismo que nunca es tarde para cambiar el rumbo de las cosas. Después de la comida, el cachorro se tumbó a descansar en el suelo, cansado de tanta actividad. La madre lo observó mientras él dormía, con una tranquilidad que solo un cachorro puede tener. Ella también se sintió cansada, pero no de la manera en que había estado agotada antes. No era el agotamiento por el miedo o la desconfianza, sino un cansancio reconociendo que, por fin, estaba en un lugar donde podía descansar, un lugar donde podía estar tranquila. El hombre se levantó y se acercó a la ventana de la sala, mirando hacia afuera, hacia el horizonte que parecía siempre extenderse sin fin. «Lo sé, no todo es perfecto. No todo ha sanado. Pero a veces, incluso en las peores circunstancias, la vida tiene una forma de sorprendernos», dijo en voz baja. La madre se acercó a él, mirando el mismo paisaje, pero con una perspectiva diferente. «Nunca imaginé que algo así podría suceder. Nunca pensé que encontraría paz, no de esta manera. Lo he buscado durante tanto tiempo, pero parece que nunca lo encontraba». El hombre la miró y asintió lentamente. Eso es lo que pasa con la vida. Siempre está llena de sorpresas, incluso cuando menos lo esperamos. Lo único que necesitamos es tener fe. Ella lo miró por un momento, y aunque no dijo nada más, su corazón comenzó a abrirse aún más. La fe, aunque en ese momento pareciera un concepto lejano, empezó a tomar forma. No era la fe en algo o alguien específico,
sino la fe en que las cosas podían mejorar, que el futuro no estaba completamente escrito. A lo lejos, el cachorro levantó la cabeza, observando el jardín y la casa con una mirada tranquila. Su vida había cambiado, sí, pero algo más importante había sucedido. Había encontrado un hogar, y su madre también lo había encontrado. Lo que alguna vez había sido un mundo de lucha constante ahora se había transformado en una vida de esperanza y amor. El hombre los observó a los dos y, sin decir palabra, salió al jardín y comenzó a caminar por el sendero que llevaba a los árboles. La madre lo siguió con la mirada, sintiendo que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso. La paz, la oportunidad, la confianza. Y lo más importante, había encontrado un hogar, un lugar donde el miedo ya no gobernaba sus pasos. Y en el horizonte, la vida comenzaba a ofrecerles nuevas oportunidades, incluso cuando ya pensaban que todo estaba perdido. La mañana comenzaba a despertarse con una suavidad inusitada. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas de las cortinas, iluminando suavemente la habitación donde la madre y su cachorro descansaban. El hombre mayor ya estaba fuera, trabajando en su jardín como de costumbre, pero la paz que envolvía la casa era palpable. La madre se levantó lentamente, observando a su cachorro dormir profundamente a su lado. Su respiración era tranquila, un sonido que se había convertido en una melodía de esperanza para ella. Después de tantos años de vivir en la oscuridad, luchando por sobrevivir, por mantener a salvo a su cachorro en un mundo cruel y despiadado, finalmente parecía que las cosas estaban cambiando. Ella, que había aprendido a desconfiar de los humanos, ahora encontraba consuelo en la presencia de este hombre, que sin esperar nada a cambio, les había brindado un lugar seguro, un hogar. El cachorro, al sentir que su madre se movía, despertó de inmediato, sus ojos brillando con energía. Se levantó rápidamente y, sin pensar, corrió hacia ella, saltando y moviendo su cola con entusiasmo. La madre no pudo evitar sonreír mientras lo acariciaba. Esa sonrisa, tan rara en ella, parecía una expresión nueva, algo que no había mostrado en mucho tiempo. Salió al porche, dejando al cachorro corretear alrededor de la casa. El hombre ya estaba en el jardín, recogiendo algunas frutas y verduras que había plantado con esmero. La madre lo observó por un momento desde la puerta, notando cómo el sol iluminaba su rostro arrugado, dándole una apariencia tranquila y serena. Se acercó con cautela, pero también con una gratitud que le costaba expresar. «Buenos días», dijo el hombre, sin volverse hacia ella, como si ya la conociera bien. No necesitaba palabras para comprender que, aunque había sanado mucho, la madre aún tenía algo de incertidumbre en su corazón. No era fácil para ella confiar completamente, y mucho menos abrirse a nuevas personas. Pero, por alguna razón, él no parecía tener miedo de esa desconfianza. La madre se acercó y se sentó en el banco cercano. «Buenos días», respondió con suavidad. La paz que reinaba en ese lugar era innegable, y poco a poco, las paredes que ella misma había levantado alrededor de su corazón comenzaban a caer. El hombre, como si lo hubiera notado, dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a ella. «Sé que a veces es difícil dejar atrás lo que hemos vivido», dijo, mirando al horizonte, como si sus palabras fueran un susurro que se llevaba el viento. «Pero, a veces, lo único que necesitamos es un poco de tiempo. Un poco de paciencia». La madre asintió lentamente. «El tiempo, es lo que más me cuesta», murmuró. Había vivido tantos años en el constante temor de perderlo todo, que ahora, cuando las cosas parecían finalmente estabilizarse, le era difícil aceptar que realmente estaban a salvo. El cachorro, que había estado correteando, llegó hasta ellos, saltando sobre el banco y haciendo un ruido que arrancó una sonrisa a la madre. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo agradecimiento. Estaba allí, sana, con su hijo a su lado, bajo el techo de este hombre que había mostrado una bondad desinteresada. «¿Lo ves?», dijo el hombre, señalando al cachorro que ahora mordisqueaba una ramita. «A veces, solo necesitamos creer que podemos ser libres, que ya no estamos atrapados. La naturaleza tiene una forma de ayudarnos a sanar». La madre lo observó, y por un momento, no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado. Había sido una vida difícil, llena de dolor y desconfianza. Había visto a su cachorro pasar hambre, frío y miedo,
mientras ella misma luchaba por sobrevivir. Pero ahora, todo parecía tan diferente. El sol, que antes parecía solo una fuente de calor inalcanzable, ahora era una presencia cálida y reconfortante. El jardín, que alguna vez había sido solo un espacio vacío, se estaba llenando de colores y vida. Tal vez tengas razón, dijo ella, mirando al hombre con una expresión suave. Quizás necesitemos aprender a dejar atrás todo lo que nos ha hecho daño. El hombre sonrió levemente. No es fácil, lo sé. Pero es necesario. El pasado ya no puede definirnos. Si permitimos que lo haga, estaremos atrapados en él para siempre. Las palabras del hombre resonaron en su mente mientras observaba a su cachorro jugar con una hoja que el viento había traído. Por un momento, dejó que su mente se liberara de todas las dudas que la habían acompañado durante años. ¿Realmente podían dejar todo atrás? ¿Podían realmente empezar una nueva vida sin que el dolor del pasado los persiguiera? El cachorro, cansado de correr, se tumbó a sus pies, respirando con calma. La madre lo acarició, su corazón lleno de una paz que hasta hace poco había sido ajena a ella. Era cierto, el pasado ya no tenía que definir su futuro. El hombre tenía razón. Para poder vivir plenamente, debía aprender a soltar. Un viento suave sopló a través del jardín, moviendo las hojas de los árboles y creando una sensación de calma total. El sol, que comenzaba a bajar, bañaba todo con una luz dorada, haciendo que todo a su alrededor pareciera un sueño, una imagen perfecta de lo que la vida podría ser. Y por primera vez, la madre dejó que esa imagen se quedara con ella, sin miedo a que se desvaneciera. El hombre se levantó, observando cómo los dos, madre e hijo, se relajaban bajo el cielo. Voy a ir a la ciudad por un rato. Necesito comprar algunas cosas, pero no tardaré, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Quédense aquí, disfruten del día. La madre asintió, aunque no podía evitar sentir algo de ansiedad al ver al hombre irse. Después de todo, había estado sola tanto tiempo, y la idea de que él se fuera, aunque solo fuera por un rato, le producía un nudo en el estómago. Pero sabía que debía aprender a confiar. Era parte de la curación. Si quería que su vida fuera diferente, debía soltar esas viejas inseguridades. Mientras el hombre se alejaba, la madre se quedó en el banco, observando el horizonte. El cachorro, al notar que su madre no se movía, se levantó y se acercó a ella, tocando su pierna con la nariz, como si quisiera que jugara. Ella sonrió y comenzó a acariciarlo, olvidando, por un momento, todo lo que la preocupaba. La vida no era perfecta, lo sabía bien. Pero ahora, en este instante, todo parecía encajar de alguna manera. Estaba en un lugar seguro, con su hijo, y con alguien que, aunque no lo hubiera pedido, había decidido ayudarles. Y aunque el miedo seguía presente en su corazón, ahora sabía que no tenía que enfrentarlo sola. Había algo en su vida que había cambiado para siempre, algo que no podía negar, había encontrado un hogar. El día avanzaba lentamente, pero la paz que sentía era inmensa. Y, por primera vez, no le tenía miedo al mañana. El día se había desvanecido lentamente, con la luz del sol perdiéndose tras las montañas en el horizonte. La casa, ahora llena de vida, respiraba en silencio, tranquila, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, permitiendo que cada rincón se impregnara de paz. La madre y su cachorro, en el porche, observaban el paisaje, ajenos a todo lo que sucedía fuera de ese pequeño refugio que el hombre les había ofrecido. La madre, aunque ya no sentía el peso constante del miedo, no podía evitar cierta inquietud. El hombre había salido a la ciudad esa mañana y, aunque le había prometido regresar pronto, algo en el aire hacía que ella se sintiera algo inquieta. El cachorro, por su parte, parecía no tener preocupaciones. Se tumbó a sus pies, como siempre lo hacía, buscando la calidez de su presencia. A lo lejos, la oscuridad comenzaba a caer, y el viento traía consigo una brisa fría que agitaba las ramas de los árboles. La madre se levantó, sintiendo como el frío comenzaba a calar en su piel. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía esperar. Algo le decía que el regreso del hombre estaba cerca, aunque no podía explicarlo con palabras. Miró al cachorro, que ya había comenzado a quedarse dormido en el porche.
su cuerpo pequeño y delicado, que alguna vez estuvo marcado por la desnutrición y el sufrimiento, ahora descansaba tranquilo. La madre acarició su cabeza suavemente, agradeciendo en su corazón por la oportunidad que la vida le había dado. Había sido un largo camino, pero estaba allí, con su cachorro, en un hogar que los aceptaba, que los protegía. Sin embargo, a pesar de esa paz, algo seguía perturbando su mente. Había vivido demasiado tiempo en la incertidumbre, y ahora, aunque todo parecía en calma, un susurro de duda no la dejaba tranquila. La inseguridad, esa sensación de que algo podría destruir su felicidad en cualquier momento, seguía acechando en lo más profundo de su ser. El sonido de un automóvil a lo lejos la hizo levantarse rápidamente, y sus ojos se fijaron en el camino que conducía hasta la casa. No era el hombre, pero una figura se asomó por el sendero. Un hombre, o más bien, una sombra, que se desdibujaba con la oscuridad que caía lentamente. La madre tensó el cuerpo al ver la figura acercándose, el mismo miedo antiguo comenzando a apoderarse de su pecho. El cachorro, al escuchar su movimiento, levantó la cabeza, mirando hacia el mismo punto. La madre no podía moverse, no podía entender si su cuerpo estaba reaccionando a una amenaza real o simplemente al reflejo de sus traumas pasados. Los segundos parecían alargarse en una eternidad mientras la figura se acercaba lentamente, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Fue entonces cuando una voz conocida, una voz tranquila y segura, rompió el silencio. «Es solo un vecino, no te preocupes». La madre, con el corazón aún latiendo rápidamente, reconoció la voz del hombre. Respiró aliviada y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La figura, ahora claramente visible, era el hombre que había estado cuidando de ella y su cachorro. Su rostro estaba iluminado por la luz suave de una linterna que llevaba en la mano, y aunque estaba algo cansado, había una serenidad en su presencia que le dio a la madre la seguridad que tanto necesitaba. «Perdona si te asusté», dijo el hombre, sonriendo levemente mientras se acercaba. «Quise traer un poco de comida que recogí de la ciudad. Pensé que sería bueno tener algo más que compartir». La madre, con la ansiedad todavía pulsando en sus venas, asintió lentamente. «No. No me asustaste», dijo, tratando de calmar su voz. «Solo, pensaba que era otra persona». El hombre comprendió al instante. Había pasado suficiente tiempo con ella como para saber que sus miedos no se desvanecerían tan fácilmente. El dolor que había vivido era algo que llevaba consigo, algo que marcaba cada uno de sus gestos, cada una de sus reacciones. «Sé que es difícil», dijo el hombre mientras se sentaba junto a ella. «Sé que los recuerdos de lo que has vivido siguen presentes. Pero, aunque no te lo diga siempre, no estás sola en esto». La madre lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio la verdadera compasión en sus ojos. No era solo un hombre mayor que les había dado refugio, sino alguien que realmente entendía el peso que ella llevaba. Alguien que, aunque no podía borrar su pasado, estaba dispuesto a ayudarla a seguir adelante. El hombre le pasó una bolsa con pan recién horneado y algo de queso que había comprado en la ciudad. «No es mucho, pero pensé que te gustaría». La madre, sorprendida por el gesto, aceptó el pan. Estaba acostumbrada a la dureza de la vida, a la lucha por conseguir lo básico, pero en ese momento, con ese pequeño gesto de generosidad, se sintió más agradecida de lo que había esperado. A pesar de su desconfianza, de sus temores, el hombre nunca había dejado de demostrarle que podía confiar en él. Y aunque le costaba aceptar esa bondad, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El cachorro, al ver la comida, se acercó rápidamente y comenzó a comer, como si también supiera que este momento era diferente. La madre, observando la escena, dejó escapar una ligera sonrisa. Los recuerdos del pasado, aunque seguían presentes, comenzaron a desvanecerse un poco más. Tal vez, pensó, las cosas realmente podían ser diferentes. Tal vez, después de todo, era posible dejar atrás el miedo y vivir con esperanza. Pasaron el resto de la noche en silencio, con la madre, el cachorro y el hombre disfrutando de la comida en ese porche iluminado por la luz de las estrellas. La ansiedad de la madre desapareció poco a poco, reemplazada por la calma que siempre había buscado, aunque nunca había creído que encontraría. Esa noche, mientras se retiraban a descansar, la madre se detuvo un momento en el umbral de la puerta.
Miró hacia el jardín, hacia el lugar que había llegado a considerar su hogar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida realmente había comenzado a cambiar. Aunque el pasado seguía siendo una sombra a su lado, ahora tenía algo que nunca había tenido antes, un futuro. Un futuro lleno de esperanza, de paz, y sobre todo, de amor. Con una última mirada al cielo estrellado, entró en la casa y se acomodó junto a su cachorro. La calma de la noche envolvía la casa, y por fin, en su corazón, ella sabía que todo estaría bien. La casa permanecía tranquila mientras la noche caía suavemente sobre el jardín, abrazada por la oscuridad que parecía llegar para traer un descanso merecido. La madre y su cachorro se habían acomodado en su rincón habitual del porche, el lugar que ahora consideraban su refugio. El aire fresco de la noche se colaba por las rendijas de las ventanas, y el crujir de las hojas movidas por el viento les susurraba un ritmo constante. A pesar de los pequeños cambios, de las semillas de esperanza que habían brotado en sus corazones, la madre seguía sintiendo ese peso inexplicable sobre sus hombros. A pesar de todo lo que el hombre había hecho por ellos, aún había algo dentro de ella que la mantenía alerta, como si el mundo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Pero al mirar a su cachorro dormir en su regazo, al ver su pequeño cuerpo tranquilo, ella sabía que todo estaba bien, al menos por ahora. Habían encontrado paz, algo que parecía una utopía para ella, y sin embargo, ahí estaba. El viento se intensificó, y con él, un olor que la madre no pudo identificar. Un olor amargo, que llenaba el aire con algo de incertidumbre. Se levantó lentamente, sin hacer ruido, y observó en silencio hacia el camino que conducía a la casa. Nada. La oscuridad era completa, y el único sonido que podía escuchar era el de su propio corazón latiendo fuerte en su pecho. Un paso. Después otro. Alguien se acercaba. Su instinto, siempre alerta, la hizo moverse hacia el interior de la casa. No estaba segura de lo que sentía, temor, quizás, o una advertencia interna. El cachorro despertó, y sus ojos brillaron con una alerta repentina. Ella intentó calmarlo con una caricia en su cabeza, pero el miedo no la abandonaba. Fue entonces cuando una figura emergió de la oscuridad. El hombre. Era él, regresando de su viaje, como lo había prometido. La madre suspiró, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Algo en el aire, algo en la forma en que se acercaba. Él parecía cansado, como si el día hubiera sido más largo de lo que había previsto. Su rostro, siempre sereno y amable, mostraba una pequeña mueca de preocupación. ¿Todo bien aquí?, preguntó, casi como si intuyera la tensión en el aire. La madre asintió, aunque su mirada era algo distante, atrapada entre el alivio de ver al hombre y una incomodidad inexplicable. Sí, todo bien, respondió ella, intentando sonar tranquila, aunque la duda en su voz no pasaba desapercibida. Solo, el viento. No estoy acostumbrada a este tipo de silencio. El hombre asintió, pero su mirada se fijó en el cachorro, que ahora observaba de manera inquisitiva, como si también percibiera algo en el ambiente. Lo sé, dijo él suavemente. El silencio a veces es el que más nos asusta. La madre no pudo evitar sentirse tocada por sus palabras. Sin embargo, un sentimiento persistente de incertidumbre se mantenía firme en su pecho. ¿Estaba todo realmente bien? ¿O había algo más? Mientras el hombre hablaba sobre las cosas que había encontrado en la ciudad, sobre los pequeños detalles que había traído para ellos, la madre no podía dejar de mirar hacia el camino, como si esperara que algo, o alguien, apareciera. Pero no había nadie. Solo la quietud de la noche y el suave crujir de las hojas. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a elevarse, una sensación extraña invadió la casa. El hombre había salido de nuevo, esta vez a trabajar en el jardín, y la madre estaba sola con su cachorro. La casa estaba tranquila, más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas, llenando la sala de una luz cálida. Sin embargo, algo seguía incomodando a la madre. Algo en su interior la decía que no debía bajar la guardia. El cachorro, siempre curioso, se acercó a la ventana y olfateó el aire. Un sonido lejano lo hizo alertarse, y comenzó a ladrar, con un tono que la madre no había escuchado antes. Era un ladrido diferente,
no de juego ni de alegría, sino algo más tenso, más preocupado. La madre se levantó y caminó hacia él, mirando hacia afuera, pero no había nada fuera de lo común. A lo lejos, el hombre seguía trabajando en el jardín. De repente, un sonido fuerte interrumpió la calma de la mañana. Era como un golpe seco, un crujido que provenía del exterior. La madre se tensó, y el cachorro, que ya había comenzado a mostrar su nerviosismo, se alejó de la ventana. La madre se acercó al hombre, pero algo en su interior la impulsaba a ir hacia el camino, hacia el origen de ese sonido. ¿Oíste eso?, preguntó, casi sin aliento. El hombre la miró, tranquilo, pero algo en su rostro delataba que también había notado el ruido. No te preocupes, dijo, con voz calmada. Es solo el viento, o tal vez algún animal. A veces los árboles crujen por el frío. Pero la madre no podía creer que fuera tan sencillo. Algo más estaba pasando, algo que la hacía sentir que su refugio estaba siendo acechado. Caminó hacia el jardín, intentando mantener la calma, pero el miedo en su pecho era palpable. El cachorro la seguía de cerca, ladrando ocasionalmente, como si estuviera respondiendo a sus propios temores. Ella se acercó más, mirando con atención cada sombra, cada rincón del sendero que se extendía hacia la entrada de la casa. El hombre, al verla avanzar con tanta determinación, la siguió, pero sin prisa. Sabía que había algo que le preocupaba, pero su forma de ser siempre había sido serena. Se acercó lentamente, deteniéndose a su lado. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando leer el lenguaje de su cuerpo, intentando entender lo que ella sentía sin necesidad de palabras. No lo sé, respondió ella, mirando hacia el camino, su voz baja y temblorosa. Algo no está bien. Siento que algo está observándonos. Él la miró por un momento, luego miró al cachorro, que continuaba mirando hacia el sendero con atención. Sin decir nada más, el hombre se adelantó, avanzando por el sendero como si tuviera una misión. Al principio, la madre dudó, pero luego lo siguió. El silencio era aún más denso en ese momento. El sonido de sus pasos se mezclaba con el suave crujido de las hojas bajo sus pies, creando una sinfonía extraña que solo aumentaba la tensión en su interior. Al llegar al final del sendero, el hombre se detuvo y miró a su alrededor, escaneando el área cuidadosamente. ¿Ves algo?, preguntó la madre, con la garganta cerrada por la ansiedad. El hombre negó con la cabeza. Nada. Solo el viento, como te dije. A veces nuestra mente nos juega trucos. Pero la madre no podía sacudirse la sensación de que algo estaba cerca. Algo que no podían ver, algo que no podían entender. El hombre parecía tranquilo, pero incluso él no podía ocultar su propia preocupación, por más que intentara aparentar lo contrario. Y entonces, en ese preciso momento, una sombra se deslizó por la esquina del jardín. Un movimiento rápido y furtivo. Algo que no encajaba con la calma del lugar. La madre, al verlo, dio un paso atrás, y el cachorro comenzó a ladrar con más fuerza, como si finalmente hubiera percibido lo mismo que ella. La sombra se detuvo un instante antes de desaparecer en la oscuridad, y el corazón de la madre se aceleró. Algo estaba ocurriendo, algo que no podían ignorar. La calma que habían sentido, la seguridad que creían haber encontrado, se desmoronó como un castillo de naipes. El hombre, al ver la reacción de la madre y el cachorro, se volvió hacia ella. Su expresión, aunque serena, reflejaba una nueva preocupación. Mantente cerca de mí, dijo, con un tono de advertencia. Algo no está bien. Algo ha cambiado. La madre asintió, con el miedo volviendo a tomar el control. Ahora, más que nunca, sabía que su lucha por la paz no había terminado. Fin.